pero como para tener un recuerdo anatómico, la válvula aórtica se adhiere a la capa media y adventicia de la aorta, ¿sí? Y está dentro de la primera porción de la aorta, el bulbo, ¿sí? Aorta. Tiene tres valvas semilunares que están ubicadas a nivel de unidas o sostenidas por los tres senos aórticos o senos de Valsalva, que se denominan derecho, izquierdo y no coronariano, ¿sí? Hay una clasificación que los nombra anterior, posterior derecho, posterior izquierdo, ¿sí? Actualmente la clasificación clínica es derecho, izquierdo y no coronariano de acuerdo a la valva que se relaciona con su arteria coronaria, digamos, ¿sí? O la valva que no se relaciona con ninguna de las dos arterias. ¿Y qué es lo que pueden ver acá abajo? En la imagen de la derecha, ¿sí? Que es un dibujo, ven la valva no coronariana, la aorta está cortada, no está abierta, ¿sí? Ven la valva coronariana izquierda asociada a su arteria coronaria, al nacimiento de su arteria coronaria, y la valva coronariana derecha asociada también al nacimiento de la coronaria derecha. Y la imagen de la izquierda es un eje paraesternal corto, ¿sí? Un ecocardiograma transtorácico, en el que veo la válvula aórtica en el medio, ¿sí? Con sus tres valvas, sus tres cúspides. Tienen la valva no coronariana, que es esta acá abajo y a la izquierda, ¿sí? En relación con la no coronariana está el septum interauricular, que es ese tabique que ven ahí, ¿sí? Hacia abajo, ¿sí? Y hacia la derecha, aurícula izquierda, hacia arriba y hacia la izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, tracto de salida de la arteria pulmonar, ¿sí? En relación al ventrículo derecho, la valva coronariana derecha, y en relación a la arteria pulmonar, al tronco de la pulmonar, la valva coronariana izquierda. ¿Se entiende? Eso es lo que ven en esa imagen, ¿sí? Y es lo que veo en un eje paraesternal corto a nivel de los grandes vasos, porque el eje paraesternal corto, si vieron algún eco cuando rotaron, el eje paraesternal corto, generalmente veo ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ¿sí? Y veo los segmentos medios del ventrículo izquierdo. Los segmentos medios del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es un eje paraesternal corto, pero a nivel de los grandes vasos, ¿sí? Aorta y arteria pulmonar. ¿Está bien? Si tienen dudas, párenme, volveremos. O si quieren agregar algo. ¿Cómo se define la estenosis aórtica? Es una obstrucción al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que se genera por el engrosamiento y la rigidez de la válvula, ¿sí? Secundaria a diferentes mecanismos inflamatorios o malformativos congénitos, ¿sí? La causa principal hoy en día, es la estenosis aórtica calcificada, antes llamada senil o degenerativa, ¿sí? Es la más frecuente, implica la calcificación de una válvula bicúspide congénita, ¿sí? O que está presente en el 1 al 2% de la población aproximadamente, o la calcificación de una válvula aórtica trivalva normal, ¿sí? Con progresión en el tiempo esto, no es que esto se da de un día para el otro, ¿sí? La inflamación y la calcificación de la válvula se da en un periodo de tiempo, ¿sí? Generalmente bastante prolongado. Los pacientes generalmente desarrollan síntomas a partir de los 70 años. En lo que es la estenosis aórtica calcificada, el estadio inicial es la esclerosis aórtica, que es la deformación de la válvula y el inicio del depósito de lípidos y calcio, ¿sí? Y la activación de mecanismos inflamatorios a nivel de las células de la válvula, ¿sí? que empiezan a deformar. Generalmente lo que veo, por ejemplo, si hago un estudio, es que veo que la válvula ya está esclerocalcificada, está algo deformada, pero abre bien, ¿sí? Veo que la apertura es buena en la válvula, no tengo una estenosis significativa, ¿sí? Tengo solamente esclerosis. Hay causas congénitas también, que son más frecuentes cuando se presenta una válvula aórtica bicúspide. También puede haber válvulas unicúspides o cuatricúspides, ¿sí? Y que generalmente son causas de estenosis aórtica significativa en la infancia.
incluso la válvula aórtica unicúspide es causa de estenosis aórtica fatal en chicos de 1 año o de menos de 1 año. ¿Sí? Pero son raras. La causa congénita es rara. ¿Sí? Y la afectación reumática de la válvula aórtica está ya su prevalencia está en descenso, ¿sí? Por el tratamiento de la fiebre reumática, ¿sí? Pero recuerden que la afectación reumática de una válvula aórtica, además de estenosis, la mayor cantidad de las veces produce además insuficiencia de la válvula y siempre se acompaña de compromiso mitral, ¿sí? De afectación reumática de la válvula mitral. ¿Sí? Bueno, y no se olviden que hay estudios y todo, que hay evidencia de que la presencia de esclerosis aórtica se asocia a mayor riesgo de infarto al miocardio y mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Es decir, se asocia fuertemente a factores de riesgo cardiovascular para desarrollar enfermedad cardiovascular, ¿sí? Aterosclerótica o válvula, ¿sí? O de las arterias periféricas. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, la imagen A es una válvula aórtica normal. La imagen B es una válvula bicúspide, ¿sí? Fíjense que tiene fusión de dos válvulas, ahí con un RAF en el medio, están fusionadas. Los mecanismos generalmente son de fusión, generalmente no son de fusión, ¿sí? Y lo más frecuente es que estén la coronariana izquierda y la coronariana derecha fusionadas, eso es un 70-80%, ¿sí? Es mucho más raro que esté fusionada la coronariana izquierda o la coronariana derecha con la no coronariana, ¿sí? Cuando se da eso, generalmente es coronariana derecha y no coronariana fusionadas, ¿sí? Eso es un 20-30% que queda. La fusión de la izquierda es muy rara. No me pregunten por qué, pero es así. Abajo tengo una estenosis aórtica calcificada, ¿sí? Significativa. Fíjense que el orificio, algo que no les dije en la primera filmina, el orificio de la válvula aórtica normal es entre 3 y 4 centímetros cuadrados del área, ¿sí? Y a medida que se va calcificando, ese orificio se va disminuyendo hasta que la estenosis se vuelve significativa, se vuelve severa en realidad, ¿sí? Eso ya es una estenosis aórtica severa, tiene un área probablemente de 1 centímetro cuadrado o menos, ¿sí? Es uno de los parámetros que nosotros usamos para decir que la estenosis es severa. Y la imagen D es una válvula aórtica con una estenosis severa con compromiso reumático. Fíjense, está llena de nódulos, ¿sí? Está toda deformada la válvula y nodular. Eso es característico de la afectación reumática, ¿sí? Bien. En estudios poblacionales ecocardiográficos, el 1 al 2% de los pacientes que tienen más de 65 años y el 12% de los mayores de 75 presentan estenosis aórtica. De los mayores de 75, un 3,4% presentan estenosis aórtica severa. La prevalencia de la esclerosis aórtica sin estenosis es del 9% en la población que tiene una edad media de aproximadamente 54 años y de un 42% en aquellos con una edad media de 81 años. ¿Sí? Es altísima en pacientes añosos. La esclerosis sin estenosis, ¿sí? Pero recordemos que la esclerosis es el estadio inicial de la estenosis, así que la progresión, ¿sí? Se puede dar. Puede que no, puede yo controlar los factores de riesgo y no progrese, ¿sí? O puede que sí. La progresión de esclerosis y estenosis es del 1,8 al 1,9 por año, ¿sí? De que se empieza a deformar, se calcifica, se inflama y todo ese mecanismo se perpetúa hasta que la estenosis se vuelve severa, ¿sí? Y da síntomas. En Argentina hay un registro que es el Argenval, en el que se vio que el 4% de la población estudiada tenía estenosis aórtica significativa. Y de esos pacientes, ¿sí? Estudiados, la causa degenerativa se llevaba un 86%. Perdón. En frecuencia, ¿qué le seguía? La insuficiencia mitral. ¿Está bien? Creo que ustedes ya tuvieron clase de insuficiencia mitral, ¿no? Bien.
Entonces, la siguiente valvulopatía en frecuencia es la insuficiencia mitral en nuestro país. Y en todo el mundo también. En el mundo también. Las valvulopatías más frecuentes son estenosis aórtica y insuficiencia mitral. Entonces, y eso es lo que les decía, los síntomas se suelen desarrollar en mayores de 50 años con válvula bicúspide y en los mayores de 70 años con aquellos los que tienen una estenosis de una válvula aórtica trivalva normal, ¿sí? Esclerocalcificada. A ver, hay pacientes más jóvenes que desarrollan síntomas, sí, obviamente. La mayoría los desarrolla a partir de los 70 años, ¿sí? Cuando tienen una válvula normal, o a partir de los 50, una válvula bicúspide. Válvula bicúspide, algo que me interesa que se acuerden, ¿sí? Lo van a leer también, pero recuerden que la presencia de una válvula bicúspide se asocia mucho a enfermedad de la aorta ascendente, aneurisma de la aorta ascendente, y predispone mucho a la disección, ¿sí? De la aorta ascendente. ¿Está bien? ¿Lo puedo repetir? Sí. La válvula bicúspide, la presencia de válvula bicúspide. Dios. Perdón, chicos. La presencia de una válvula aórtica bicúspide predispone a aneurisma de la aorta ascendente, disección aórtica, ¿sí? Y también predispone a endocarditis, que tienen riesgo alto de desarrollo de endocarditis, ¿sí? Los que tienen estenosis aórtica calcificada también, ¿no? Pero son pacientes jóvenes, generalmente con válvula bicúspide, que tienen una tasa alta de progresión a estenosis, tienen riesgo de desarrollar endocarditis y tienen riesgo de desarrollar disección aórtica, ¿sí? Paciente que tiene antecedentes de una válvula bicúspide, que viene con dolor, que se le cae al dorso, hay que pensar en síndrome aórtico, ¿sí? Y descartarlo o confirmarlo, ¿eh? Y más si viene con un cuadro grave, con descontención hemodinámica. Yo vi uno solo, una chica joven con un síndrome de Turner. El síndrome de Turner se caracteriza por tener válvula bicúspide, ¿sí? Vino con una disección aórtica. No le va bien eso. Bueno, ¿cómo es la fisiopatología? El mecanismo, o sea, el proceso inicial, ¿sí? Es la infiltración lipídica, el desarrollo de estrés oxidativo, ¿sí? Y los estímulos proinflamatorios que comprometen la válvula normal, ¿sí? Que comprometen las células y el intersticio de la válvula normal. A ese nivel se empiezan a desarrollar mecanismos inflamatorios que reclutan células inflamatorias, se desarrolla estrés oxidativo, hay infiltración lipídica, ¿sí? Muchos son pacientes que tienen hipertensión, que tienen dislipemia, o que son diabéticos, y todo eso predispone a la infiltración lipídica, no solamente de las arterias, sino también de la válvula, ¿sí? Y esto lleva a calcificación y fibrosis progresiva de la válvula, ¿sí? Que es el dibujito que les puse ahí abajo, que quedó tapado por el otro cuadro, ¿sí? Pero fíjense, progresamos de una válvula normal que se empieza a inflamar y se empieza a fibrosar hasta el final, ¿sí? Que es una válvula deformada, estenótica, con un orificio de apertura muy muy chico, ¿sí? Y obviamente con compromiso hemodinámico. El compromiso de la válvula progresivo, ¿sí? Con estenosis progresiva de la válvula, implica un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Con una sobrecarga crónica de presión. El ventrículo izquierdo, a medida que esto progresa, necesita desarrollar mayor presión, o sea, necesita vencer una poscarga cada vez mayor para generar una eyección ventricular, ¿sí? Eso lleva a que la sobrecarga crónica de presión estimula el remodelado del ventrículo izquierdo con desarrollo de hipertrofia ventricular inicialmente concéntrica, con aumento del espesor de las paredes. Esto es un mecanismo adaptativo y compensatorio al aumento de la poscarga. No se olviden que la poscarga del ventrículo izquierdo principalmente es la tensión que desarrollan las fibras durante la contracción, ¿sí? Nosotros la evaluamos mediante la presión arterial o pensando cómo está la resistencia vascular periférica. Está bien eso, ¿sí? Porque nos permite trabajar,
pero uno siempre tiene que recordar que la poscarga del ventrículo izquierdo es la tensión que desarrollan las fibras durante la sístole ventricular, ¿sí? Y el hecho de tener que realizar mayor tensión miocárdica, ¿sí? Mayor fuerza para contraerse o menor fuerza para contraerse, implica mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Y eso implica una poscarga mayor o menor. El desarrollo el aumento del espesor por la hipertrofia concéntrica hace que esas fibras que las tengo más engrosadas puedan distribuir mejor la fuerza que tienen que ser, ¿sí? Y que tengan que ser en definitiva menor fuerza, y eso implica un descenso de la poscarga inicial. Ahora, con el correr del tiempo, ¿sí? Si yo no trato esto, eso progresa a fibrosis miocárdica, que es lo próximo que puse ahí, fibrosis miocárdica, ¿sí? Que reemplaza a los miocitos que se empiezan a dañar, ¿sí? Hay apoptosis de las células, hay isquemia también de las células por el aumento del espesor, ¿sí? Y el aumento de los capilares que crean ese músculo, ¿sí? Y empiezo a desarrollar una hipertrofia excéntrica con dilatación ventricular, ¿sí? Y eso ya implica menor espesor parietal y que las fibras, que la geometría ventricular cambie y que las fibras tengan que hacer una mayor tensión durante la sístole, y eso ya implica un aumento de la poscarga y un empeoramiento del cuadro. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Entonces, la poscarga elevada lleva a un aumento del espesor parietal que disminuye la tensión parietal sistólica, que es un mecanismo compensatorio, ¿sí? A medida que avanza el cuadro se produce fibrosis miocárdica, fibrosis de reemplazo, ¿sí? Esto es, los miocitos normales, ¿sí? No tienen mucho tejido conectivo alrededor, la fibrosis de reemplazo empieza a meterse entre el músculo, ¿sí? Entonces es lo que se conoce como remodelado ventricular, ¿sí? Es eso, ¿sí? El cambio de una cavidad compuesta prácticamente por músculo a una cavidad que se empieza a fibrosar, ¿sí? Y que las células miocárdicas se empiezan a comprometer en su función, hay células que se produce apoptosis, pérdida de miocitos y todo eso. Se produce isquemia miocárdica por la misma hipertrofia ventricular, la poscarga elevada, compresión arterial sistólica y la prolongación del tiempo eyectivo, ¿sí? Porque el hecho de tener una estenosis aórtica hace que el tiempo eyectivo sea mayor, ¿sí? Eso produce aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Hay menor densidad capilar, aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿sí? Por alteración diastólica. Y no solamente se produce una disfunción sistólica, sino también una disfunción diastólica con aumento de la rigidez ventricular, ¿sí? Y aumento de presión de llenado. Y un acortamiento del tiempo diastólico. ¿Se acuerdan que el ventrículo izquierdo, principalmente, su irrigación se produce durante la diástole? Si yo acorto el tiempo diastólico, ¿sí? Si prolongo el tiempo sistólico a expensas de acortar el tiempo diastólico, ¿sí? Además de todo lo que ya les dije, cae maduro que ese ventrículo va a estar isquémico, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, todo esto lleva a disminución de la presión de perfusión coronaria, que si se acuerdan, la presión de perfusión coronaria se da entre la presión aórtica media o diastólica, si quieren en realidad, y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ese es el gradiente de presión para la perfusión miocárdica, ¿sí? Si hay presiones de llenado elevadas, ese gradiente se acorta, ¿sí? Hay menor presión de perfusión. Hay disminución de la presión de perfusión coronaria y disminución del flujo coronario. ¿Está bien? Se produce disfunción ventricular, sistólica y diastólica, la isquemia miocárdica, la progresión del remodelado de un remodelado concéntrico, un remodelado excéntrico, una hipertrofia excéntrica mejor dicho, ¿sí? La isquemia miocárdica, el aumento de la poscarga, todos hacen que empeore la contractilidad del ventrículo izquierdo y eso produce disfunción sistólica, con caída del volumen sistólico. Hay disfunción diastólica también, como ya les dije, ¿sí? Se altera la rigidez, se altera la extensibilidad del ventrículo izquierdo, aumenta las presiones de llenado. Y en un 15 a 20% de los pacientes se desarrolla hipertensión pulmonar por compromiso de todo esto va a terminar comprometiendo la circulación pulmonar, ¿sí? Pero se produce una hipertensión pulmonar severa, ¿sí? Con severo compromiso de la circulación pulmonar en un 15 al 20% de los pacientes, ¿sí? ¿Siguieron hasta acá? ¿Seguro? A ver.
Dígame si algo no entendí. ¿En serio? ¿Sigo? Bien. Bueno. ¿Qué quería decir con esto? Entonces, se produce hipertrofia ventricular concéntrica, que inicialmente es un mecanismo compensatorio, ¿sí? Aumenta el espesor ventricular. Recuerdan la ley de Laplace, la tensión parietal es igual a la presión por el radio sobre 2 por el espesor miocardial, ¿sí? El aumento del espesor implica una disminución de la tensión parietal, ¿sí? Por mejor distribución de la fuerza que tienen que hacer los miocitos durante la contracción, ¿sí? El aumento de la poscarga, ¿sí? el aumento de la poscarga ventricular por la estenosis, ¿sí? Provoca aumento del tiempo eyectivo, ¿sí? Aumento de la duración de la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Implica mayor poscarga, o sea, la válvula la voy a abrir a una presión mayor, voy a necesitar hacer una presión mayor para abrir la válvula, ¿sí? Y implica que yo, ventrículo izquierdo, gaste más tiempo en desarrollar presión durante la contracción isovolumétrica que en eyectar sangre. Y eso hace que el volumen sistólico caiga, ¿sí? Que es lo que ven acá al costado. Uno es un bucle de presión volumen normal, ¿sí? Con un volumen sistólico normal, y el otro es un bucle de presión volumen en un paciente con estenosis aórtica, ¿sí? Con elevación de las presiones de las presiones sistólicas ventriculares, ¿sí? Y acortamiento del volumen sistólico, ¿sí? Eso, si se acuerdan, lo vemos, la diferencia del volumen sistólico, el volumen de densidad que lo vemos en el volumen de sistólico, ¿no? Bien. Y arriba ven dos imágenes de hipertrofia ventricular concéntrica. Fíjense, la izquierda es un eje paraesternal largo, ¿sí? Yo veo ventrículo izquierdo, aurículo izquierdo abajo, lo que sale por arriba es la aorta, la salida del ventrículo izquierdo, y arriba de todo el ventrículo derecho. El tabique interventricular, fíjense lo que es, ¿sí? Está engrosado. Incluso la pared posterior del ventrículo izquierdo también está engrosada. Tiene una hipertrofia concéntrica, ¿sí? De todo, del septum, de la pared posterior, ¿sí? Probablemente de los segmentos también. Y lo de al lado es un eje paraesternal corto a nivel de los músculos papilares. Ahí ven la cavidad del ventrículo izquierdo, los segmentos medios, y todo está engrosado, ¿sí? Todo eso está engrosado. ¿Está bien? Yo sé que por ahí alguno no ha habido todavía eco, no sé si todavía un eco, pero bueno, después cuando lo vean, no, sí. Generalmente donde más lo van a ver es en la U, porque estamos haciendo ecocardio hasta en las plantas. Seguramente todo eso se reír, menos, ¿no? O sea, ¿cómo? tiene hipoquinesia seguramente, o vos cuando tenés hipertrofia. Y ahí no. No, obvio, ahí En realidad no. En realidad no. O sea, generalmente son pacientes que tienen una función ventricular conservada. Ahora, claro, que tengan preguntas como secundarios, no va a ser hipoquinesia ni hipoquinesia. Como la presentación clínica, los síntomas característicos son 3 y son de esfuerzo. El ANCOR, o la angina de esfuerzo, similar, igual les diría a los pacientes que tienen angina de pecho de causa coronaria, ¿sí? El síncope de esfuerzo y la disnea de esfuerzo, ¿sí? Además de esto, los pacientes pueden presentar fatiga, intolerancia al ejercicio. Eso también. Todo esto, a medida que progresa el cuadro, va a llevar, en definitiva, a la insuficiencia cardíaca descompensada, la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Con los síntomas que ustedes ya conocen. ¿Está bien? Pero los síntomas cardinales de la estenosis aórtica: angina, síncope y disnea, ¿sí? La peor de todas, en realidad la peor de todas en cuanto a pronóstico, es la disnea, porque la disnea ya me habla de aumento de presión de llenado, ¿sí? Y la disnea ya es un símil insuficiencia cardíaca. Si el paciente no tiene síntomas, tiene solamente disnea de esfuerzo, no tiene ningún otro síntoma clínico de insuficiencia cardíaca, pronto lo va a tener. Y la presencia de insuficiencia cardíaca se asocia a un muy mal pronóstico a corto plazo en pacientes con estenosis aórtica severa, ¿sí? O sea, el paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, el pronóstico es muy malo a corto plazo. Más o menos el 50%, si no me equivoco, el 50% al año fallece, ¿sí? Aproximadamente.
Y obviamente no es lo mismo operar a un paciente que tiene ANGOR que tiene insuficiencia cardíaca. A ver, si está sintomático yo lo opero por cualquier síntoma. Tiene 5 que tiene ANGOR, yo lo opero. ¿Sí? Lo opero, le reemplazo la válvula de una forma. Pero operar a un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, por más que le vaya bien en la cirugía y todo, ese paciente tiene peor pronóstico. ¿Sí? El síncope en reposo, esto es raro de ver, ¿sí? Pero el síncope en reposo se puede producir por episodios de fibrilación auricular paroxística. ¿Por qué se imaginan que es eso? Imagínense, tiene un paciente con hipertensión aórtica severa, con caída del volumen, con bajo volumen sistólico, con compromiso del llenado ventricular, hipertrofia ventricular. ¿Oh? Cada vez tiene un volumen, no llega. ¿Qué pasa con la fibrilación auricular? ¿Qué pierde? Contracción ¿Cuál contracción? auricular. La contracción auricular. ¿Sí? ¿Y qué porcentaje me da la contracción auricular del llenado ventricular? Pero el llenado 20% más o menos. ¿Sí? Pero en pacientes con trastornos con disfunción diastólica, con alteración del llenado ventricular, con volúmenes históricos bajos, ¿sí? La patada auricular es muy necesaria. ¿Sí? Y el aumento de las presiones de llenado, la presencia de hipertrofia ventricular y todo esto se asocia a desarrollo de fibrilación auricular. ¿Sí? Pacientes que desarrollan fibrilación auricular pueden o hacer cuadros de insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? O hacer cuadros de síncope en reposo ya, ¿sí? Por caída del llenado ventricular de un ventrículo que ya tiene un volumen sistólico bajo, ¿sí? Que encima, si pierde la patada auricular y pierde la precarga, la poca precarga que tiene, encima baja más, cae más esa precarga, ¿sí? Puede hacer un síncope ya en reposo. Pregunta. O lo mismo puede pasar pacientes que desarrollan bloqueos AB de alto grado transitorio, que se disocian, ¿sí? Y que también pierden el llenado activo. ¿Sí? Lo de la aurícula izquierda, o sea, eso es porque vos ya tenés hipertrofia de la aurícula izquierda por la misma estenosis aórtica que vos tenés, o Es por pérdida de la patada auricular. Pero Perdés la patada auricular, ¿sí? Y perdés ese 20%, que en realidad en los pacientes que tienen hipertrofia ventricular ese 20% es más, ¿sí? Ese 20 puede ser un 40%, ¿no? Con los pacientes con las personas que hacen ejercicio, ¿sí? Si yo me pongo a hacer ejercicio, mi tiempo diastólico se acorta, ¿sí? Y yo dependo un poco más de la patada auricular para que el ventrículo se llene mejor y me dé una buena descarga sistólica, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Esto es lo mismo, ¿sí? Pero es un ventrículo que tiene disfunción diastólica, alteración del llenado, está hipertrófico, si pierde la patada auricular, pierde un porcentaje alto del llenado, tiene un tiempo diastólico cortado, pierde un porcentaje importante del llenado, ¿sí? Y la precarga del ventrículo izquierdo cae, ¿sí? ¿Está bien? Ya de por sí tiene una baja precarga, pensándolo como volumen, ¿sí? Como volumen de fin de diástole, ¿sí? Si encima pierde la patada auricular, el volumen de fin de diástole va a ser menor, ¿está bien? Y pueden provocar síndrome. Lo mismo con el bloqueo AB de alto grado. Los pacientes que desarrollan bloqueo AB de alto grado pueden o desarrollar insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Son más propensos los pacientes, o incluso cuadros sincopales, ¿sí? Así yo vi uno con un bloqueo AB de alto grado y extensión aórtica severa. Bien, y la presencia, el desarrollo de angiodisplasias colónicas, principalmente a nivel del colon derecho, está descrito, que puede provocar sangrado intestinal, ¿sí? Se debe a destrucción plaquetaria y disfunción plaquetaria también en una válvula que está estenótica, ¿sí? Por el shear stress, el mismo shear stress elevado a nivel de la válvula, ¿sí? Produce ruptura plaquetaria. Se plantea que esa ruptura plaquetaria predispone al desarrollo de angiodisplasias colónicas y al sangrado gastrointestinal. Estos pacientes se pueden presentar, es muy frecuente, pero se pueden presentar con hemorragia digestiva baja. ¿Sí? Eso se llama síndrome de Heide. Al examen físico,
lo más importante, el pulso en estos pacientes, los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, el pulso es chiquito y lento, parvus y tardus, ¿sí? Esto se pueden acordar interno mejor que yo. Y el soplo de estenosis aórtica es un soplo sistólico de intensidad creciente decreciente, romboidal, ¿sí? Que se irradia principalmente al cuello, se oculta mejor a nivel parasternal izquierdo, el soplo, ¿sí? Se irradia al cuello, las carótidas, ¿sí? Por como es la aorta, ¿sí? Se irradia hacia el cuello. Y hay algo que se conoce como fenómeno de Gala-Bardin, que es la irradiación del soplo de la estenosis aórtica hacia el ápex, que se puede confundir con un soplo de insuficiencia mitral, ¿sí? No es fácil de escuchar. Hemos visto algún otro paciente que presenta esto, soplos que se confunden con insuficiencia mitral, sí, pero que son de estenosis aórtica y se terminan irradiándose el ápex. Bien. Cuanto al diagnóstico, ¿qué tienen que tener en cuenta? El diagnóstico actual, o sea, yo lo sospecho por examen físico y interrogatorio, ¿sí? Lo sospecho, pero tengo que confirmarlo. Solo la ocultación de un soplo característico de estenosis aórtica no me sirve, no es lo suficientemente sensible y específico, ¿sí? Necesito una imagen. El estudio estándar para realizar es el ecocardiograma, la ecografía cardíaca, ¿sí? Para diagnóstico, para seguimiento y para evaluar candidatos a reemplazo valvular aórtico por hemodinamia o por cirugía, ¿sí? Puedo caracterizar la anatomía valvular, mido velocidad máxima, gradiente medio y área valvular aórtica. Son los tres parámetros principales que ustedes se van a tener que acordar para definir una estenosis aórtica como severa, ¿sí? Esos tres parámetros son los más importantes que yo me tengo que acordar para saber si la estenosis es severa o no, ¿sí? Me permite evaluar cardiopatía estructural, hipertrofia ventricular, trastornos de motilidad parietal, ¿sí? Función sistólica y diastólica. Y todo esto me sirve para ¿qué? Para plantear también diagnósticos diferenciales. Pues yo puede ser que tenga una estenosis aórtica, pero además puedo tener cardiopatía isquémica, un infarto previo, ¿sí? Puedo haber tenido una miocarditis, puedo tener una cardiopatía infiltrativa que se asocia a estenosis aórtica, ¿sí? Muy común la asociación entre amiloidosis cardíaca y estenosis aórtica, muy común. Amiloidosis cardíaca produce una miocardiopatía restrictiva con hipertrofia ventricular, ¿sí? ¿Está bien? Y se asocia, es muy frecuente ver pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, con dilatación también de aurículas, ¿sí? Y estenosis aórtica, ¿sí? En esos pacientes hay que sospechar si eso no puede ser una amiloidosis cardíaca, compromiso cardíaco por amiloidosis. Y puedo evaluar enfermedades valvulares asociadas, insuficiencia aórtica o compromiso mitral o compromiso tricuspidio también, ¿sí? Bien. Lo que les decía, mido tres parámetros: velocidad máxima aórtica o velocidad pico aórtica, gradiente medio de presión transvalvular y área valvular aórtica, ¿sí? ¿Cómo defino estenosis aórtica como severa? Presencia de un gradiente medio transvalvular mayor o igual a 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Velocidad máxima aórtica mayor o igual a 4 metros por segundo, ¿sí? O un área valvular aórtica menor o igual a 1 centímetro cuadrado. Si la indexo a superficie corporal, menor o igual a 0,6, ¿sí? Si se acuerdan 1, está bien, menor a 1, ¿sí? Después van a leer lo que es estenosis aórtica, lo van a encontrar, no depende de dónde vayan a leer, pero está en la mayoría de los libros. Estenosis aórtica con bajo flujo, bajo gradiente, no me quise meter con eso porque está un poquito más complejo y por ahí no es tanto el objetivo de la clase. Pero por ahí lo van a encontrar. Sí. Hay estenosis aórticas que se caracterizan por bajo flujo y bajo gradiente. Esto es baja velocidad y bajo gradiente transvalvular, pero con una área valvular menor a 1. ¿Sí? Y ahí de acuerdo a varias cosas, ¿sí? Si quieren después en el práctico la podemos charlar y todo, pero de acuerdo a varias cosas yo voy a tener que descartar algunas patologías antes de decir esto es una estenosis aórtica severa
con, por ejemplo, disfunción ventricular izquierda, ¿sí? Si tengo un bajo flujo bajo gradiente con disfunción con caída de la fracción de eyección, disfunción ventricular izquierda. Si tengo una extensión aórtica bajo flujo bajo gradiente con función ventricular conservada, mayor al 50%, ¿sí? Hay ciertas cosas que yo tengo que hacer a la hora de estudiar a ese paciente para estar seguro yo de que es una extensión aórtica severa o que no es otra cosa. Que tal vez no es una extensión aórtica severa, que tal vez está mal medida. ¿Sí? Mucho más complejo lo que te estoy diciendo, pero si lo encuentran y lo leen. Pero si se acuerdan de esto, estoy contento. Gradiente mayor a 40, velocidad mayor a 4, área menor o igual a 1 o menor o igual a 0,6 indexada sobre el corporal. No entiendo qué es gradiente medio de presión transmuscular. El gradiente de presión transmuscular es, de acuerdo a un cálculo que a partir de lo que es la ecuación de Bernoulli modificada, si no importa, el ecocardiograma, la velocidad que medís la velocidad que vos podés medir con el ecodoppler, ¿sí? Te permite calcular el gradiente de presión que hay a través de la válvula, entre el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica. Si ese gradiente entre el ventrículo izquierdo y aorta es mayor a 40, eso ya te habla de severidad. ¿Sí? Pero ese gradiente vos lo podés estimar, no lo podés medir, lo podés estimar por ecocardiografía. Con una buena correlación con estudios invasivos. Porque yo otra cosa que podría hacer, y que a veces se hace para medir el gradiente, es directamente medirlo por hemodinámica. ¿Sí? Meterme a través de una arteria, llegar hasta la aorta, meterme dentro del ventrículo izquierdo, medir la presión dentro del ventrículo izquierdo y retirar el catéter hasta la aorta y medir la presión de la aorta y ver la diferencia que hay. ¿Sí? Pero también a veces se hace cuando queda una duda de eso, se hace. Pero la estimación por ecocardiografía tiene muy buena correlación con el estudio invasivo. Entonces, hoy por hoy, para el diagnóstico de la mayoría de los pacientes, la ecocardiografía es lo principal. ¿Sí? Esto te aumenta porque el ventrículo está haciendo más presión para poder estar acá. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Segura? Y el ecocardiograma transesofágico, no se utiliza más. El ecocardiograma transesofágico para una estenosis aórtica, no. Sí, cuando tenés una patología mitral asociada, no sirve mucho. ¿Sí? O cuando sospechás otra cosa. Tenés una estenosis aórtica y además estás sospechando una endocarditis, bueno, transesofágico lo vas a hacer. Si tenés una insuficiencia mitral, por ejemplo, las insuficiencias mitrales que son severas, o que intencionan ser severas por eco transjurásico, necesita un ecotransesofágico para confirmarlo, ¿sí? Y para evaluar bien la anatomía de la válvula mitral. Porque si tenés que operarlo de una válvula, si tenés que operarlo de una estenosis aórtica, y tiene una insuficiencia mitral también severa, hacer bivalvular, ¿sí? Se va a operar de nuevo. Bien. Tomografía computada es complementario al ecocardiograma, me permite evaluar la calcificación aórtica, ¿sí? Predecir el ritmo de progresión, la severidad de la estenosis aórtica también me permite evaluarla, ¿sí? Me permite evaluar el área y todo. La extensión de la calcificación, ¿sí? Esto principalmente para la decisión terapéutica. Si va para tratamiento quirúrgico o para tratamiento endovascular. Y eso es importante, paciente con estenosis aórtica severa, muy calcificada, ¿sí? Que yo sospecho que puede tener además calcificación de la aorta, ¿sí? Generalmente les hacemos tomografía computada para evaluar la válvula y evaluar la aorta, sobre todo toda la aorta ascendente y la aorta torácica, principalmente porque si este paciente va a ir a operarse, ¿sí? A la hora de canular la aorta durante la cirugía para la circulación extracorpórea, ¿sí? Canular una aorta totalmente calcificada, una aorta que se llama en porcelana, ¿sí? Es muy difícil. Prolonga los tiempos quirúrgicos, ¿sí? Prolonga la inflamación intraquirúrgica, ¿sí? Que a los pacientes les va mucho peor. Hay pacientes que directamente prácticamente la aorta no se puede canular. Si yo canulo una aorta que está calcificada, corro mucho riesgo de mandar pedazo de calcio, pedazo de placa de ateroma para cualquier lado. Generar embolias a distancia, principalmente las que más preocupan son las neurológicas, en pacientes que se operan, ¿sí? Entonces, paciente que tiene una estenosis aórtica severa, muy calcificada y que yo sospecho que la aorta puede estar calcificada, hay que pedirle una tomografía de tórax, evaluar la válvula por tomo, ¿sí? Y evaluar la aorta
para la decisión terapéutica final. Porque tal vez es un paciente que se va a beneficiar más de un tratamiento endovascular que de un tratamiento quirúrgico. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que les decía, ¿sí? Lo mismo con la enfermedad vascular periférica, ¿sí? También tengo que evaluar los accesos femorales, porque si no tengo accesos femorales, si yo planteo un paciente para tratamiento endovascular, ¿sí? Las cánulas, por el tamaño de las cánulas y todo, entran por arteria femoral, ¿sí? Si tengo compromiso en las arterias femorales, si tengo mucha enfermedad vascular periférica, ¿sí? Tampoco puedo entrar por ahí, porque corro el riesgo de generar embolias hacia los miembros inferiores, ¿sí? Y provocar una isquemia arterial aguda durante el procedimiento. Y lo último que les quería decir de diagnóstico, para que lo tengan en cuenta, en pacientes que son asintomáticos o aparentemente asintomáticos con una estenosis aórtica severa, o con síntomas dudosos, o que tienen disfunción ventricular, y yo no sé si es una estenosis aórtica ya pasada, que ya deterioró la función ventricular izquierda, ¿sí? Es de mucha utilidad la prueba evocadora de isquemia o la prueba de esfuerzo, el ecoestrés, ¿sí? No para evaluar trastornos segmentarios o trastornos de motilidad, sino para evaluar la válvula, ¿sí? Me permite desenmascarar síntomas, ¿sí? O comportamientos anormales de la presión, que es un criterio para tratamiento, para reemplazo valvular, ¿sí? El comportamiento anormal de la presión con caída de la presión durante la prueba, y me permite ver la limitación del esfuerzo, del esfuerzo físico del paciente, perdón. Todo eso me lo permite el ecoestrés cuando yo tengo un paciente que es asintomático o aparentemente asintomático, que los síntomas son dudosos, que no sé si la disnea es de causa respiratoria, causa cardiovascular, etc. ¿Sí? El ecoestrés es muy útil en esos pacientes. Y otra cosa que yo no les puse acá, pero para que lo tengan en cuenta, la resonancia magnética me sirve mucho para evaluar fibrosis, ¿sí? Además de si yo sospecho alguna miocardiopatía, pero me sirve mucho para evaluar fibrosis en pacientes con estenosis aórtica. Y la presencia de fibrosis y de un porcentaje alto de fibrosis, ¿sí? Ya me habla de, por más que el paciente sea asintomático, me habla de que hay compromiso ventricular con la estenosis aórtica, ¿sí? Y hoy por hoy es también un criterio que se está planteando para operar pacientes que son asintomáticos o aparentemente asintomáticos, la presencia de fibrosis miocárdica. ¿Por qué? Porque se ha visto que pacientes que son asintomáticos pero que ya tienen fibrosis importante, ¿sí? Con caída de la fracción de eyección, por ejemplo, se ha visto que esa fibrosis, pacientes tratados con reemplazo valvular, en muchos casos retrocede y mejora la función ventricular. Bueno, y esto ya es casi lo último. Tenemos dos opciones, además del tratamiento de reemplazo valvular. Obviamente el tratamiento médico va a estar orientado a ¿qué? Tratamiento farmacológico. A los síntomas. Al control de síntomas por un lado, ¿sí? ¿Y a qué más? Si tengo un paciente con disfunción ventricular, A menos progreso. que no progrese, La enfermedad. y un paciente que ya tengo insuficiencia cardíaca con deterioro de la presión de eyección. Sí, al tratamiento anticomodelado, ¿no? Que no ¿Sí? se vaya a infartar en ese momento. ¿Cómo? No se vaya a prevenir ese infarto también. El tratamiento de los factores de riesgo está bien. El tratamiento sintomático, pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca. Para el tratamiento sintomático les voy a dar diuréticos. Esto lo hablaba con algunos de ustedes. Y pacientes con deterioro de la función ventricular, ¿sí? El tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿sí? Con beta bloqueantes, antialdosterónicos, etc. ¿Está bien? Bien, eso en cuanto al tratamiento médico en la estenosis aórtica. El tratamiento médico va a estar apuntado a eso, ¿sí? No hay un tratamiento médico actual para evitar la progresión de la valvulopatía. Sí puedo tratar los factores de riesgo y sí puedo tratar la insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Bien. En cuanto al tratamiento específico de la valvulopatía, hoy por hoy hay dos opciones. El tratamiento quirúrgico, que es lo que ven allá, el reemplazo valvular aórtico quirúrgico, ¿sí? O el reemplazo valvular aórtico por vía endovascular, lo que se llama TAVI, ¿sí? TAVI con B corta, que es Transaortic Valve Implantation.
o lo van a encontrar como TAVR, Transaortic Valve Replacement. Bien, que es lo que ven acá. ¿Sí? El ingreso con catéter hasta el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la liberación como si fuera un stent, la liberación de la válvula, ¿sí? La liberación de una prótesis valvular, mejor dicho, ¿sí? A nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Que funciona como reemplazo de la válvula aórtica comprometida del paciente. ¿Está bien? Esto está sacado de la última guía de valvulopatía. Eso ya lo último. Pacientes sintomáticos, o sea, tienen angor, disnea o síncope. ¿Sí? ¿A qué pacientes voy a operar? Voy a operar o a reemplazarles la válvula. ¿Sí? Está recomendada la intervención en pacientes sintomáticos con estenosis aórtica severa, con gradiente alto, fíjense, gradiente medio mayor a 40, velocidad aórtica mayor a 4, área valvular menor a 1. Tengo estenosis aórtica severa con síntomas, lo opero. La indicación es 1B. ¿Sí? Este paciente yo lo mando a que se opere, ¿sí? Salvo que, ahora ver, pero en esos pacientes, indicación de reemplazo valvular aórtico quirúrgico. ¿Sí? La intervención de la válvula está recomendada en pacientes sintomáticos con estenosis aórtica, bajo flujo. ¿Sí? Para definir bajo flujo yo defino un índice que es el índice de volumen sistólico, que tiene que ser menor a 35 mililitros por metro cuadrado. ¿Sí? Bajo gradiente menor a 40. ¿Sí? Con fracción de eyección de reducida menor al 50% y evidencia de reserva contráctil. ¿Cómo evidencio la reserva contráctil? Si tengo un paciente con deterioro de la función ventricular, FEI menor al 50%. ¿Cómo evidencio la reserva contráctil? ¿Sí? La mejoría de la contractilidad en el ecoestrés con drogas, con dobutamina, con un inotrópico. ¿Sí? Si yo veo que la contractilidad del ventrículo izquierdo mejora, ese paciente tiene reserva contráctil. Lo evidencio por el índice de volumen sistólico. ¿Sí? Si yo tengo reserva contráctil, tengo una estenosis aórtica que es bajo flujo, bajo gradiente, ¿sí? Y un paciente sintomático, ¿sí? Ahí estoy seguro de que esa estenosis es severa. Estenosis severa que deterioró el ventrículo. Ese ventrículo tiene compromiso de la contractilidad lo suficiente como para no generar flujos altos y gradientes altos. ¿Sí? Pero ese paciente yo lo tengo que operar porque le va a ir mejor que si incluso con la función ventricular deteriorada y con los síntomas. ¿Sí? Ese paciente, si yo lo intervengo, le va a ir mejor. ¿Sí? Que si yo solamente le trato la insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Bien. Y después se puede considerar, son un poco más, por ahí más específicas esas indicaciones, pero se puede considerar la intervención en pacientes sintomáticos que tienen estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, con fracción de eyección normal. ¿Sí? Después de que yo evalúe con cuidado que esa estenosis es significativa, que esa estenosis es severa y que los síntomas son por la estenosis aórtica. Si no, no tiene indicación. ¿Sí? Pero si yo evalúo todo, estoy seguro de que ese paciente tiene una estenosis aórtica severa con función ventricular normal y con flujo y gradientes bajos, yo lo puedo intervenir. ¿Sí? Pero tengo que estar muy seguro. Tengo que descartar errores en medición y un montón de cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa con los asintomáticos? ¿Sí? Con estenosis aórtica severa. Se recomienda la intervención en pacientes asintomáticos con disfunción ventricular, con estenosis aórtica severa y disfunción ventricular sin otra causa. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que buscar otra causa de la disfunción ventricular. La primera causa a descartar de disfunción ventricular. ¿Cómo? La categoría isquémica. La primera causa de descartar de disfunción ventricular. ¿Sí? Después sí, busco miocarditis, amiloidosis, o sea, miocardiopatías. ¿Sí? Tengo que descartar, estar seguro de que no hay ninguna otra causa de disfunción ventricular. Tengo que estar seguro.
Entonces, pacientes asintomáticos, pero que tienen disfunción ventricular y yo estoy seguro que no hay ninguna otra causa para su disfunción ventricular, los mando a que se intervengan. Cirugía o tal. ¿Sí? La intervención también está recomendada en asintomáticos con estenosis aórtica severa y síntomas demostrables en la prueba de esfuerzo, ¿sí? En el ecoestrés. Si en el ecoestrés hace síntomas, dolor de pecho, se sincopa, o hace disnea o insuficiencia cardíaca, o sea, por el ecocardiograma yo mido presiones de llenado elevadas, ¿sí? Deteriora la función ventricular en el posesfuerzo, o cae la tensión arterial, ¿sí? Esos pacientes también yo los puedo intervenir, ¿sí? Están asintomáticos en reposo, pero cuando yo los pongo a hacer un ejercicio mínimo, se ponen sintomáticos, o mínimo leve o moderado, ¿sí? Lo que se banque, se ponen sintomáticos. Entonces, evidentemente esa estenosis le genera compromiso hemodinámico y lo tengo que intervenir, ¿sí? No, era eso. Ah, bien. Perfecto. Bueno, creo que no les quiero decir más nada de esto. Las otras indicaciones, las que se tienen que acordar, creo yo, ¿sí? Son las que están en claro, la indicación clase 1, ¿sí? Son las más importantes. Son la mayoría de los pacientes, por eso, ¿sí? Son la mayoría de los pacientes. Pero lo que quiero que se lleven más que nada es que yo lo puedo operar estando sintomático o estando asintomático. Asintomático necesito algunas cosas, ¿sí? Necesito algunas cosas, está seguro de algunas cosas, pero lo puedo operar y les va mejor, por más que no tenga síntomas les va mejor. Antes se operaban solamente los sintomáticos, ahora los últimos estudios se vio que los pacientes asintomáticos pero que tienen algunas de estas cosas que yo les digo, les va mejor en el tiempo, tienen mayor de vida, pero bueno, las que quiero que se acuerden son esas, ¿sí? Yo después se los paso, sí, le digo a Juan Pablo no sé si tiene un mail de la pasada. Sí. Una pregunta. ¿Y cómo haces la diferencia? Capaz es un poco tonta, pero bueno. ¿Cómo haces la diferencia para hacer la cirugía o hacer la TAVI? O sea, la TAVI también es una cirugía, pero... ¿Con qué indicación tomás? Claro, vos... A eso voy. Igual está bien la pregunta. Respecto a qué paciente tomando TAVI o qué paciente tomando cirugía, ¿sí? No es lo mismo. Bien. El reemplazo valvular aórtico quirúrgico, el surgical aortic replacement, está recomendado en pacientes jóvenes, ¿sí? Que tienen un score de riesgo quirúrgico bajo. ¿Cómo hago la diferencia? Vos me preguntabas. Somos ciertos scores de riesgo quirúrgico, ¿sí? Que tienen varios parámetros, no vale la pena que lo sepan. Tres scores que usamos, de ahí una variedad de población argentina, otros dos, uno es americano y el otro es europeo, pero se evalúan los tres scores generalmente, ¿sí? Para determinar el riesgo quirúrgico, de morbilidad postquirúrgica y de mortalidad. ¿Qué riesgo tiene de mortalidad? ¿Sí? Si la mortalidad quirúrgica es más alta que la mortalidad de la patología que tiene, yo no lo voy a operar. Voy a buscar otra opción, ¿sí? Entonces, aquí en cirugía, pacientes jóvenes, ¿sí? Menos de 75 años, con scores de riesgo quirúrgico bajo. Eso es el STS y el Euroscore, menos del 4%. ¿Sí? O pacientes que son operables, que los puedo operar, ¿sí? Pero que no son tan candidatos a implante percutáneo de una válvula aórtica, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les decía, accesos vasculares periféricos malos, no le puedo poner no puedo pasar un catéter por ahí y subir una tabla, ¿sí? Subir una válvula percutánea, ¿sí? ¿En quién está TAVI? Pacientes mayores de 75 años, ¿sí? Los estudios actuales, hay igual estudios más nuevos en pacientes más jóvenes, ¿sí? Y probablemente en un futuro esto vire hacia pacientes cada vez más jóvenes que se pongan una tabla en lugar de operarse, ¿sí? Pero bueno, no importa eso. Actualmente pacientes mayores de 75 años, ¿sí? O con alto riesgo de sangrado, alto riesgo quirúrgico, ¿sí? Mayores y alto riesgo quirúrgico, ¿sí?
prefiero ponerle una tabla. ¿Sí? Le va a ir mejor. O que por comorbilidades no los puedo operar. ¿Sí? No entiendo muy bien qué es lo que hace la tabla. O sea, una hace el reemplazo y la otra qué hace. O sea, ¿qué es la tabla? Son dos formas de reemplazo valvular. El tratamiento quirúrgico, vos resecás la válvula enferma y colocás una prótesis valvular nueva, ¿sí? Por vía quirúrgica, no cirugía de corazón abierto. En la TAVI, el implante es percutáneo. Yo ingreso con un catéter por vía femoral. ¿Sí? ¿Está bien? Ingreso por vía femoral, con el catéter subo, ingreso hasta el ventrículo izquierdo y libero la válvula como si fuera un stent. ¿Sí? Como si fuera un stent que libero a nivel de una arteria y lo abro a nivel de una arteria para destapar una arteria. ¿Sí? Lo libero a nivel del tracto de salida. ¿Sí? A nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y la posiciono ahí, la válvula. La posiciono encima, justamente como un stent, la posiciono encima de la válvula previa. ¿Sí? Abro la válvula previa que tiene el paciente y dejo la prótesis valvular ahí dentro. ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el implante percutáneo. Pero son dos formas de reemplazo valvular. Todas. Y es indistinto en el resto de los pacientes de acuerdo a clínica, características anatómicas de la válvula y características del procedimiento. Pacientes, o sea, esto es lo que les quiere decir, digamos. Que en definitiva, en el resto de los pacientes, yo voy a evaluar las características clínicas del paciente, o sea, qué factores de riesgo y qué comorbilidades tiene, ¿sí? Cómo es la anatomía de la válvula y los riesgos, voy a sopesar los riesgos del procedimiento quirúrgico y los riesgos del procedimiento endovascular para definir qué es lo mejor. ¿Sí? Eso generalmente se define, con todos los estudios del paciente, se define en conjunto con cirugía cardiovascular y hemodinámica. ¿Sí? Normalmente se define así. Pacientes que están en lo gris. Pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico o que son aniosos, no los voy a operar. ¿Sí? No voy a operar a un paciente de 80 años o más. ¿Sí? Salvo que tenga un riesgo quirúrgico muy favorable. 80 años difícilmente lo vaya a operar. ¿Sí? Ahora, un paciente joven que tiene bajo riesgo quirúrgico, que tal vez no tiene demasiadas comorbilidades, no tiene demasiados factores de riesgo, que es funcional, ¿sí? Lo puedo operar tranquilamente, ¿sí? Y sé que le va a ir bien. ¿Sabes? Una pregunta. Sé que le va a ir bien, o sea, ¿El resultado es distinto del uno y del otro o es lo mismo? el resultado a corto plazo es igual, ¿sí? Después cada método, ¿sí? El reemplazo valvular aórtico quirúrgico en pacientes jóvenes es mejor porque tiene una mayor duración. La TAVI actualmente no dura tanto, la disfunción valvular se produce más precozmente. Entonces también se plantea por eso para pacientes más añosos. ¿Sí? ¿Está bien? Con las válvulas actuales, con las válvulas que vengan después, no sabemos. Tal vez el desarrollo de disfunción valvular, porque la disfunción valvular se produce, ¿sí? Y la disfunción valvular implica estenosis o insuficiencia de la válvula, ¿sí? Por lo mismo que le pasó a la válvula previa, ¿sí? Infiltración, inflamación, calcificación, con el agregado de que esas válvulas se pueden trombosar también. Se pegan las plaquetas ahí y se trombosan, ¿sí? Y esto ocurre mayormente con la TAVI. ¿Sí? ¿Se entendió eso que dije? Bien. Y otras dos cosas que quiero que tengan en cuenta, y esto ya es lo último: el reemplazo valvular aórtico quirúrgico, ¿sí? Se recomienda en pacientes con estenosis aórtica severa que se van a operar de bypass, que tienen anatomía coronaria quirúrgica, ¿sí? En aquellos pacientes que se van a operar o que se van a operar de la aorta ascendente y que tienen estenosis severa, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, el aneurisma de la aorta ascendente, que hay que operarlos, hay que reemplazar la válvula también. Porque ya que estoy, hago 2 por 1, ¿sí? Y en pacientes con estenosis aórtica moderada, asintomática, pero
que yo sé que va a progresar en el tiempo, esa valvulopatía, y que lo tengo que operar de una cirugía de revascularización miocárdica o de la aorta ascendente, se discute en conjunto con los servicios tratantes, hemodinamia y cirugía cardiovascular principalmente, ¿sí? Se discute en conjunto, pero también esos pacientes, ¿sí? se les puede hacer el reemplazo valvular aórtico en el mismo tiempo quirúrgico, ¿sí? ¿Está bien? Eso sí se lo pueden llegar a preguntar. ¿Qué pasa si tengo que operar a un paciente de otra cosa? ¿Tengo que operar de la aorta ascendente o lo tengo que operar de las arterias coronarias? ¿Qué hago? ¿Le opero la válvula o no le opero la válvula? Estenosis aórtica severa, seguro, como que sea sintomático. Estenosis aórtica moderada, hay que discutirlo un poco más, pero generalmente los que tienen estenosis aórtica moderada, que yo sé que van a progresar, también se les va a intervenir la válvula en la cirugía. ¿Sí? Sí, listo. Bueno, gracias. Comentarios, preguntas, dudas, inquietudes. No me gustó la clase. Estos pacientes son bastante difíciles de reconocer porque tienen todos los síntomas típicos. Vienen con disnea, vienen con amor y con 5 peines les hacen un electro, por ahí el electro está normal y los manda a la casa y después no, tenía una estenosis. O sea, pero vos también lo revisaste, hiciste un examen físico y hiciste un soplo. O sea, principalmente por eso, por el soplo. Claro. Pero como es el soplo, viene con síntomas. es difícil escuchar un soplo. Viene con síntomas. Le escuchás un soplo que te parece que es estenosis aórtica, la prueba a pedirle. ¿Cómo sería ese soplo? Un soplo romboidal, ¿sí? Es creciente de creciente. Y te tengo que dar que ahora vemos si algo pasa en la estenosis aórtica de la que tenemos internada. Es un soplo creciente de creciente, ¿sí? No es como el soplo de insuficiencia mitral, que es un soplo más rudo y más en barra, o sea, tiene la misma intensidad todo el tiempo. Es sistólico, o sea, tanto el R1 y el R2, ¿sí? Y se irradia el cuello. Buscas todas esas cosas y un diagnóstico presuntivo de estenosis aórtica. Y la insuficiencia aórtica también era la que irradiaba el cuello. Insuficiencia aórtica, no. La insuficiencia aórtica es un soplo diastólico. Un soplo diastólico, ¿sí? Cuando se irradia más. Yo. Sí. No, pero es medio específico, no de esta clase, sino de la de valvulopatía mitral. No, pregunta. El soplo lo que van a pedir es un poco de